Vivian Lan, directora de Singularity U en México y directora de UMA School, que tenemos mucho que platicar en ese sentido. Hoy, ¿cómo se están entreteniendo los niños? Hoy, ¿qué le gusta a un niño de 2 años, a uno de 3 a 5? O sea, depende de la niñez, la edad, cómo se entretienen, qué les gusta, cómo fomentar su curiosidad positiva, no estar picando clic donde no deben. ¿Cómo le hacemos? A ver, ¿qué estás viendo a través de UMA School? Pues Fernanda, antes que nada, qué gusto poder volver a estar Igualmente. aquí contigo. Mira, definitivamente creo que la curiosidad es uno de los temas clave cuando hablamos de crianza o de aprendizaje. La curiosidad es la base del cuestionamiento, es la base del amor al aprendizaje, pero también es la forma en la que los niños descubren el mundo. Hay una frase maravillosa de Neil deGrasse Tyson que dice: el problema es que pasamos los primeros 12 meses de la vida de un niño enseñándole a caminar y a hablar para pasar los siguientes 12 años diciéndole que se siente y se calle. Bolas. Algo no está bien, algo Por no es supuesto. congruente, algo no está bien. Y entonces muchas veces salimos de este sistema educativo y perdimos esa curiosidad por experimentar, por conocer, por descubrir, ¿no? Como padres estamos muy acostumbrados a decir que no, a mantener las reglas sociales, a buscar que nuestros hijos sepan comportarse, pues entre comillas, como adultos sin importar su edad. Y no nos damos cuenta que muchas veces en ese proceso de esperar que los niños tengan buenos modales, estamos perdiendo grandes oportunidades de enseñarles a tener curiosidad, de enseñarles el mundo, de enseñarles a investigar y llenarlos de preguntas que se vuelve maravilloso. No estoy diciendo que los niños hagan lo que quieran, al contrario. No, tiene que los haber límites límites. son fundamentales, pero también escoger nuestras batallas. No es no porque no. Justamente el otro día veía un post en redes sociales que me encantaba y decía: ¿qué pasa cuando dejas un huevo crudo en la mesa de la cocina y tienes un hijo chiquito? Pues lo va a agarrar. ¿Y qué le vas a decir? ¿No lo agarres? No. Todos alterados porque lo va a romper. Claro que lo va a romper. ¿Y qué es lo que pasa? El huevo te costó 2 pesos, 3 pesos. Si estás comprando huevos orgánicos y demás, igual y te costó 4. Por 4 pesos le vas a decir que no agarre un huevo, lo rompa y descubra que adentro tiene una sustancia líquida. Una sustancia que además se pudo haber convertido en un pollito. Ajá. Y ahí le vuelas la cabeza. Una sustancia que es transparente, pero que si la calientas se vuelve blanca. Y ahí lo introduces al mundo de la química y le vuelves a volar la cabeza. Y además de que lo puedes llenar de preguntas, al final le puedes enseñar a limpiar. Entonces, el huevo puede ser esa gran oportunidad de vincularte con tu hijo desde varias trincheras, hablando de posibilidades, hablando de límites, hablando de cosas que te pueden motivar a pensar en el huevo de 5 formas. ¡Claro! Podemos hablar de ciencia, podemos hacer experimentos, podemos incluso pintarlo y hacer arte, podemos hablar de comida, podemos hablar de alimentación y de salud, podemos hacer 1,000,000 de cosas con un objeto que nuestra primera reacción es no, porque lo vas a romper. Tenemos que poner límites a los niños, sobre todo para que no se lastimen. Pero tenemos que ser muy cuidadosos con no decir no por inercia, sino realmente pensar 2 veces antes de decir que no. O sea, Vivian Lan, ¿la educación ha cambiado desde tu visión? Porque veo que UMA School, por ejemplo, siendo directora fundadora de UMA School, no enseñas como otras escuelas. No, para nada. No enseñas el método Vasconcelos. No. De apréndete de memoria. ¿Qué has visto que ha cambiado y qué has visto que está funcionando? Nosotros en UMA School tenemos sistema Montessori. El sistema Montessori busca mucho la independencia del niño y que el niño aprenda a tomar decisiones y a tomar responsabilidad.
¿Queremos adultos responsables? Tenemos que empezar a darles responsabilidades acordes a su edad desde que son pequeños. Y muchas veces eso implica que nosotros tenemos que hacer más trabajo, porque si el niño a los 2 años te ayuda a limpiar el vidrio, lo más probable es que va a quedar más sucio después de que lo haya limpiado que antes de haberlo limpiado. Pero pedagógicamente, la parte de la formación del cerebro del niño está empezando a tomar responsabilidad por su ambiente y por su sociedad. La otra parte que es fundamental en cómo está cambiando la educación es sobre todo la parte de inteligencia emocional. Los niños tienen que conectar con ellos mismos. Los niños tienen que tener herramientas que les permitan conectar con ellos, entender sus emociones y entonces poder convivir con el mundo desde una perspectiva distinta. Nosotros, por ejemplo, damos herramientas de meditación. Los niños meditan en la escuela. Tenemos técnicas de respiración, de yoga, y esto es desde el 1.5, 2 años. Desde ese ¿Qué momento, ves en los salones? O sea, ¿un niño de 1.5 puede meditar? Obviamente no es una meditación tradicional como la que nosotros conocemos. Nosotros usamos la meditación trascendental, que tiene para niños a partir de 4 años. Se empieza algo que se llama The Word of Wisdom, la palabra de la sabiduría. Y es un tipo de meditación que los niños hacen mientras caminan. Entonces, al mismo tiempo, practicamos con ellos equilibrio. Practicamos meditación y concentración en ellos mismos, gestión de sus emociones. Estamos también practicando trabajo en equipo y respeto hacia los otros. Hay muchísimo que se hace simplemente por tener a los niños caminando mientras realizan 5 minutos de una meditación con los ojos abiertos. Impensable haber vivido eso en la escuela. O sea, en la escuela que yo fui era chicotazo, manazo, expulsión. Siéntate y cállate. Siéntate y cállate. Alguna vez en primaria me sentaron en el basurero porque me quité los zapatos y le empecé a dar vuelta al zapato y tiraron mis zapatos y yo arriba del basurero con todos mis zapatos. O sea, era una educación verdaderamente agresiva. Claro. Muy violenta. Creo que cuando estamos hablando de niños, es muy importante, antes de actuar, nosotros cuestionarnos ¿para qué lo estoy haciendo? ¿Qué es lo que realmente quiero lograr? ¿Quiero lograr que el niño tenga miedo? ¿Quiero lograr que el niño siga órdenes? Porque realmente no queremos un niño que solamente sepa seguir órdenes. Queremos un niño que entienda el por qué está haciendo las cosas, que sea consciente, porque entonces va a poder hacerlo por sí mismo. No solamente porque tú se lo ordenas. Queremos un niño que te cuestione, no que te rete. Y hay una gran diferencia entre retar y rebeldía contra cuestionamiento. ¿Quieres un niño que dialogue? Que te pregunte por qué, que entienda el por qué y entonces lo haga con conciencia. Aquí hay un foco rojo, Vivian Land. ¿Cuándo se convierte en que tú y yo podemos ser uno mismo? Es decir, que no hay una autoridad, que la autoridad importa. Importa que tú respetes una autoridad, Por supuesto. que respetes a los adultos, que respetes a la directora de la escuela, que respetes a un policía, que respetes. A veces tanto hablar parece que se quieren llegar siempre a un acuerdo, cuando tú no puedes llegar a un acuerdo si te pasaste un alto. Por supuesto. Entonces, ¿cómo Por le supuesto. hacemos? ¿Hasta dónde es? ¿Qué tanto es tantito, pues? Y ahí regreso a la conversación del inicio. Tenemos que ser muy estrictos cuando hay un riesgo, cuando hay un peligro de por medio. Tenemos que ser muy estrictos y que los niños entiendan que no es no. Pero si usamos el no para todo, pierde su fuerza. Vivian Land, directora de Singularity U en México y directora de UMA School. Hablábamos si la educación ha cambiado. Lo que le digo a Vivian es que en México, más allá del sistema convencional de educación que sigue basado en Vasconcelos, en apréndete de memoria, contesta sin pensar, sigue órdenes sin razonar, izquierda o derecha con la autoridad, aunque la autoridad se pase
y utilice este poder que tiene sobre ti. En fin, se han abierto muchos lugares como UMA School, que está incorporado a la Secretaría de Educación Pública, que tienes, digamos, un papel que te avala y otorga por haber cursado primaria en este nuevo contenido de la educación. ¿Cómo resumirías la educación hoy en día? Justamente, digo, creo que hay muchos temas. La educación hoy en día es una educación que debe de ser basada en el individuo, no en el conocimiento. El doctor Taddy Blecher, que es el creador del Centro de Emprendimiento de Richard Branson, dice, vamos 20 años a la escuela y no tenemos una sola materia para saber quiénes somos nosotros. Y si no sabes quién eres, es muy difícil triunfar en la vida. Entonces, la educación hoy en día da conocimiento, pero el centro es el alumno. El centro es que el alumno se desarrolle en su máximo potencial, que el alumno saque de adentro todo lo que tiene y para eso tenemos que despertarlo. Nuestro papel como educadores es despertar al alumno y guiarlo en un proceso óptimo. Y para eso, nuestro mayor aliado es la curiosidad. Tú tienes que potenciar la curiosidad en un niño. ¡Claro! Y una vez que algo le interesa, ¿cómo averiguamos más? ¿Cómo entendemos cuál es el interés máximo de una persona? Porque cuando algo te interesa, realmente lo absorbes. Entonces, si te interesa algo, ¿cómo te puedo enseñar todas las áreas, todas las materias, todo el mundo en relación a eso? ¿Los papás están en el mismo canal, en la misma sintonía que los niños? Acuérdate que la generación que está ahorita en kinder, en primaria, que es la generación alfa, son los hijos de los millennials. Entonces, los millennials rompieron muchísimo de los esquemas y definitivamente creo que es una generación que sí está buscando algo distinto para sus hijos. Híjole, la verdad es que, dice Marco, por ejemplo, Fer, me suena a que conformas generaciones de cristal. Al contrario. O muy soberbios. Al contrario, lo que buscamos es que los niños sepan trabajar por ellos mismos, que los niños puedan ser independientes desde el día 1, pero que el niño sepa que cuando se para de la mesa mete su silla, no porque la tiene que meter, sino porque hay otros niños en el salón que podría impedir su movilidad el que haya una silla salida. A través de la conciencia, haces que los niños entiendan el porqué de las reglas sociales. Todas las reglas sociales se crearon en un momento por una razón. Si las seguimos entendiendo... Para poder convivir, ¡claro! Es el tema. Debería de haber civismo. Pero ese civismo no es aprenderte las reglas de memoria. Es entender por qué ayuda a la convivencia y por qué quieres ayudar al otro. Y entonces esas reglas se vuelven naturales, las integras a tu forma de ser. ¿La curiosidad nos hace más humanos? La curiosidad nos cuestiona y el cuestionamiento nos lleva a un crecimiento. Y creo que el volvernos más humanos depende mucho justamente de estas nuevas instituciones, de estos padres que tienen más conciencia. Hay una frase maravillosa y durísima que dice, el problema de la humanidad es que tenemos emociones paleolíticas, instituciones medievales y tecnología digna de Dios. Nos ahogamos en información, pero estamos hambrientos de sabiduría. Wow. Tenemos mucha información. Tenemos y no mucha necesariamente, tecnología. Es que fíjate, el otro día justo, Vivian Lan, estábamos hablando aquí con el maestro Trueba, con el doctor Jorge Mijares. ¿Qué es información y qué es conocimiento? Tú puedes estar informada de lo que está pasando en el mundo, pero no tienes conocimiento de lo que está pasando en el mundo. Y después viene la sabiduría. ¿Cómo aprovecho ese conocimiento para hacer algo positivo con él? Entonces, ¿sientes que los niños hoy están simplemente informados y no tienen conocimiento? Creo que eso es el sistema tradicional de apréndete de memoria.
Es información. No lo estás convirtiendo en conocimiento porque no lo integras. Sales del examen y a los 15 minutos ya se te olvidaron 3/4 partes. O no ubicas de lo el que te contexto dijeron. de las cosas. Tú puedes estar informada entre Israel y Hamas que hay una guerra, pero no tienes el contexto desde dónde viene, por qué viene, qué son los grupos terroristas, quién los financia. O sea, necesitas el conocimiento del contexto de la información que estás recibiendo. Y solo con curiosidad vas a poder llegar a eso. Por eso es importante fomentar la curiosidad en todos los temas. Siempre hay que hacer la información accesible a los niños, a su nivel, pero hay que buscar que quieran saber más, que quieran conocer, que quieran ver qué está pasando en el mundo y en su entorno, porque entonces van a poder seguir creciendo. Te preguntan, ¿qué pasa con las advertencias de te lo dije, te vas a caer, tápate, tienes frío? ¿Qué pasa con eso? A nivel personal, yo no voy muy de acuerdo con decirle a un niño ni lo que le va a pasar ni lo que le está pasando. Creo que es mucho más valioso que él o ella puedan descubrir o entender qué es lo que les sucede. Y como guía podemos hacer más preguntas que dar respuestas. El te lo dije es más por nosotros sacar nuestro enojo que lo que realmente le sirve al niño. ¿Qué pasa si podemos cambiar un te lo dije por cómo lo hubieras hecho diferente? ¿Qué hubiera pasado si hubiéramos intentado algo de una manera distinta? ¿Y si funciona? Por supuesto que funciona. Los niños no son seres chiquitos. No son seres tontos. muy grandes en un cuerpo chiquito. Tienen una capacidad de entendimiento gigantesca. Tienen una forma de pensar muchas veces distinta porque está llena de inocencia y esa inocencia es maravillosa. Pero nuestro papel es echarlos para arriba, no ponerles un techo hasta donde llegan, sino que puedan voltear a ver las estrellas y se den cuenta que tienen un camino gigantesco por andar. ¿Qué pasa con los temas de bullying, de todo esto negativo que viven los niños, una mala alimentación en sistemas como Uma School? El bullying es una forma en la que los niños sacan el estrés interno que tienen por cualquier situación. Los niños absorben nuestras emociones muchas veces. Entonces, cuando nosotros llegamos estresados, los niños lo chupan y muchas veces no saben ni por qué. Y todos, cuando estamos estresados, somos como una olla de vapor, en donde se va acumulando, acumulando, acumulando y eventualmente va a salir. ¿Y cómo es la forma más fácil de sacarlo? Con alguien que es, entre comillas, más débil o que es más fácil ser molestado. El propósito de darle a los niños herramientas de meditación, de respiración, de yoga, de autogestión, es justamente ir abriendo esa olla de vapor, que los niños puedan ir sacando y eliminando su estrés de forma gradual para que no se acumule y entonces no tengan esa necesidad de explotar de alguna manera. Entonces, el bullying disminuye radicalmente. Obviamente, como una institución de educación consciente, nosotros, los adultos, o sea, todo el personal, comenzamos los días con meditaciones para nosotros también llegar con los niños en ese estado. Los niños aprenden de lo que observan, no de lo que escuchan. Y lo que queramos enseñarle a los niños, tenemos que asegurarnos que nosotros mismos lo estamos haciendo. ¿Cómo consigues maestras o maestros para Uma School? Es un tema. Mira, como cualquier institución, como cualquier negocio, como cualquier organización, la parte más importante es la gente y es el personal. Y definitivamente creo que todo lo podemos aprender menos la actitud. Entonces, buscamos personas que tengan esas ganas de conocer, que tengan esa alegría interna que puedan contagiar a los niños y todo lo demás podemos ser capacitados. Mi hermana se casó, te dicen por acá, Laura Mendoza, que nos escucha en Chihuahua. Mi hermana se casó con un francés, ¿ok? Sus niñas llevaban el sistema de educación que aquí tienes y el de Francia. Ok. La diferencia era el siguiente.
En Francia les decían, lean estas páginas de libros sobre la Revolución Francesa, se juntan en grupos y me dicen qué piensan, qué opinan. Y acá les decían, escribe una biografía de Pancho Villa. ¿Cuál es la diferencia? ¿Tú qué opinas? ¿Cuál es la diferencia? El mundo es la diferencia. En una te están pidiendo un trabajo de solamente redacción, poder resumir lo que lograste investigar, y en el otro tienes que interiorizar para poder generar una opinión, y además te enseñan a compartirla. Te están enseñando pensamiento crítico, cómo agarro la información, la interiorizo y creo mi opinión al respecto. Me están enseñando trabajo en equipo. Me están enseñando cómo sentarme con otros y entonces poder colaborar. ¿Qué voy a ser escuchado? Estrategias de comunicación que son fundamentales. Cómo expongo mi punto y escucho el de otros. Me están enseñando cuestionamiento. Cómo escucho lo de alguien más y busco mis propias preguntas. Y aquí pon la biografía de Pancho Villa. Escribe. Métete a Wikipedia. Claro, copy-paste. Copy-paste. Y ya tenemos ChatGPT. Híjole. El plagio en otros países es un crimen. En los países en donde el plagio es un copy-paste, tú te vas a la cárcel. Lo pagas con tu libertad. Así de evolucionados son esos países. Aquí, quienes manejan la justicia hicieron plagio. Gracias, Vivian Lan. Tus datos, por favor. uma.school. Sí, www.uma.school, y nos pueden seguir en redes. En Instagram estamos como umaschool-, en Facebook también estamos como umaschool. Es que qué cantidad de sistemas hay hoy en día bien interesantes en relación a la educación. Este tema ha cambiado, ¿eh?